Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente, en la que recibimos como cada semana a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Muy bien, comenzando este nuevo 2018 en Radio Sefarad, hablando de medios de comunicación, hablando contigo aquí de una agencia en particular sobre la que nos quieres comentar algo en concreto, la agencia argentina Telam. Sí, quería utilizar unos cuantos ejemplos para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el año, lo que ha dado de sí y algunos ejemplos concretos, insisto, que pueden ilustrar lo que ha sido un poco paradigmático. Entonces, por ejemplo, Telam era muy interesante porque ahora con todas las revueltas que hay en Irán, Telam publicaba un artículo donde decía que Israel y Estados Unidos celebran las protestas que causan muertos, que ya llevan no sé cuántos muertos en Irán. O sea, vinculaban las celebraciones de Israel y Estados Unidos con los muertos. Pero lo interesante, sobre todo, el titular lo cambiaron y después lo convirtieron en Israel y Estados Unidos celebran las protestas y Rusia pide evitar la injerencia extranjera. Es interesante porque en el primer artículo de Telam, estoy intentando, perdóname, es que acabo de perderla porque como lo cambiaron es difícil encontrarlo. Sí, claro. Pero y tengo aquí todas las pestañas abiertas, pero te voy a leer la primera frase que era francamente interesante. Entonces, así empezaba el artículo de la agencia Telam. La agencia Telam es la agencia informativa que tiene Argentina, no es como, por ejemplo, la agencia EFE que tiene un equipo ahí, tiene una oficina propia, pero, bueno, es una agencia importante. Y decía la primera frase: mientras los gobiernos de Estados Unidos e Israel festejan la larga lista de muertos que dejan las protestas en Irán, es decir, Estados Unidos e Israel estaban celebrando los muertos. Es interesante eso, ¿eh? Afortunadamente, como te digo, lo cambiaron y lo dejaron con otra cosa incorrecta, que esa no han querido cambiarla, que hablaba de los gobiernos con sedes en Washington y Tel Aviv pidieron un cambio, bla, bla, bla. O sea, ya decir que la sede del gobierno de Israel está en Tel Aviv ya es un despropósito geográfico, es pura doctrina política, puro activismo. Bueno, pues esto me parece un gran ejemplo de algo que ha estado pasando mucho en los medios, sobre todo con el tema de Jerusalén. Muchas locuras, mucha falta de neutralidad, mucha toma de partido, que uno puede decir, no, es que es la correcta, es la toma de partido correcta, ¿ok? Pero su trabajo, señor periodista, no es tomar partido. Eso lo puede hacer después en su casa, puede decir quién le gusta más o quién le gusta menos, pero a la hora de informar no puede tomar partido. Entonces, todo esto, y esto no ha tenido ninguna consecuencia, nos hemos quejado, nadie lo ha cambiado, o sea, se han cambiado los primeros, pero te demuestra lo que hay de fondo. Las primeras informaciones hablan de eso, de que Estados Unidos e Israel festejan muertos. Luego te hablan de Tel Aviv. Bueno, esto obviamente está llevado muy al extremo. Telam no es una agencia que pues en este caso, que tenga una gran fuerza, no tiene la agencia EFE, pero te demuestra todo una tendencia que hay detrás. Es como que esto es un poquito, Telam es un poquito otras agencias informativas, otros medios informativos, pero aquí se les cayó un poco la careta o sin careta. Más cuestiones que son interesantes y que pueden ayudar a resumir el año son las cuestiones de los artículos de opinión. Artículos de opinión que yo creo que más que de opinión podríamos decir de predicción. Estaban estos artículos de todos cuando Trump decidió decir que iba a mover la embajada a Jerusalén, reconocer Jerusalén como capital.
salieron todos a decir que, bueno, que se va a montar la hecatombe, hubo una especie de histeria de que es el fin de las negociaciones, el fin del mundo, la gente va a salir a la calle a cuchillar. Bueno, ha habido quejas, ha habido manifestaciones, pero tampoco hemos visto esa hecatombe, que puede ocurrir en cualquier momento y que ya lo vincularán a lo de Trump o a algo que ha hecho Israel mal, nunca los que asesinan. Los asesinos palestinos, cuando son palestinos, tienen la suerte de que ya vienen una gran cantidad de investigadores o analistas para intentar encontrar quién tiene la culpa, que nunca sea el asesino. Hay que buscar alguna otra responsabilidad. Bueno, en ese caso puede que salga, pero no salió. Y esto es lo que salía en todos los artículos de opinión. ¿Por qué? Porque los artículos de opinión, aunque en este caso es más justificable, suelen también basarse en eso, tienen que ver con un punto de vista, con una toma de partido, eso está muy bien. El problema es cuando se basan en errores. Y, por ejemplo, tenemos el 2 de enero un artículo de Javier Solana, quien fuera, bueno, pues, ministro, ahora es Distinguished Fellow en la Brookings Institution, bueno, en fin, un artículo en el diario El País donde habla de fronteras pre-1967. Javier Solana estuvo al cargo de la OTAN, que no sepa que antes de 1967 no eran fronteras, sino una línea de armisticio que no definía fronteras concretas, pues es una gran laguna. ¿Qué ocurre? Que si tú decides que las fronteras del 67 son fronteras, entonces sí estás dando un territorio a unos y un territorio a otros. Estás dándole una legalidad a algo que no tiene, porque al ser una línea de armisticio no se sabe qué territorio queda de qué lado, y además eso estaba especificado concretamente en el acuerdo del armisticio. Pero, y ahí es donde está el problema del artículo de opinión. El artículo de opinión no está mal que uno tome partido por uno. El problema es cuando te basas en cuestiones que son falsas. Y aquí teníamos este ejemplo, es algo que ha sucedido durante todo el año y que traemos este ejemplo de Javier Solana porque es fresco y lo tenemos ahora y tenemos una persona con una gran reputación, que tiene muchos seguidores, es una persona que ha estado vinculada a los más altos organismos de poder y comete estos errores que también salen gratis porque no importa. A nivel informativo, eso es más grave. Y tenemos, por ejemplo, los titulares que son sesgados, hemos seguido viéndolos, hemos visto, bueno, este año hemos asistido a muchas cuestiones que son silenciadas. Por ejemplo, y esto es un clásico, que es la hora de elegir una noticia. Y aquí elegimos un artículo del País que escribe todo un largo artículo acerca de 63 chicos que se niegan a hacer el servicio militar en Israel. 63 jóvenes en Israel mandaron una carta a Netanyahu para negarse a cumplir el servicio militar. Y esto es una noticia en el diario El País. O sea, 63 jóvenes deciden objetar y es una noticia en el diario del País. ¿Y cuál era la idea? ¿Qué pretendían contar con...? Siempre porque para Israel siempre están mostrando la voz que está en contra de Israel. Siempre están mostrando lo marginal. Nunca hay un esfuerzo por explicar el mainstream. Siempre tienen cabida las voces que vienen a decir Israel es muy malo. Vienen de afuera o vienen de adentro. Pero no hay una sola voz en ese artículo, por ejemplo, de los miles de jóvenes que sí hacen el servicio militar, que sirven a su país, que están orgullosos de ello y que lo pueden explicar en ese mismo reportaje. Ni una sola voz. Solamente oímos ocupación y 63 chicos, que son marginales. Pero el País lo coloca como una gran noticia. Ese mismo día, y eso es lo interesante, publicaban que el partido de Mahmoud Abbas, Fatah, o sea, los moderados, pónganlo entre comillas, había publicado en Twitter, una guía para niños sobre cómo tirar piedras, cómo lanzar mejor las piedras.
estar estable, balancear las piernas, los brazos, el cuerpo, focalizar en el objetivo, en el centro del objetivo, no mirar a nada más. Y en tercer punto, tener el deseo, el balance entre tu cuerpo y el arma. Para niños, y la foto de un niño que tendrá, 8 años tirando una piedra. Esto el partido moderado, esto no tiene cabida. Lo que sí tiene cabida son 63 chavales que no quieren hacer el servicio militar. Y para resumir del todo ya este programa, porque se nos acaba más el tiempo de hoy, quisiera preguntarte, porque sí es cierto que ya nuestros oyentes saben, tienen muchos ejemplos de este diario del País, pero volviendo a la agencia argentina Telam, ¿habéis contactado con ellos? ¿Es habitual que, porque yo no recuerdo haber hablado de esta agencia en otras ocasiones? Hemos contactado con ellos en otras ocasiones y tenemos que decir que no han sido muy, abiertos a escucharnos. Tienen también agenda política y que no es precisamente una agenda abierta a las críticas, o por lo menos no da la impresión de ser muy abiertos a las críticas. Hemos terminado haciendo comentarios por Twitter, que a veces cuando recurrimos a Twitter es porque los contactos directos han fracasado. Por lo general solemos empezar siempre por un contacto directo. Lo volveremos a intentarlo con Telam, y hasta que lo logremos, y mientras no lo logremos, pues seguiremos yendo a las redes sociales a pedir a la gente que quien pueda, pues que ejerza la influencia que pueden tener los lectores, que al fin y al cabo son los primeros defraudados y engañados. Muy bien, pues nosotros volveremos a hablar contigo aquí en Radio Sefarad, Masa. Volveremos la próxima semana a esta revista de Medio Oriente, y ya saben los oyentes, si no, les recordamos la página web www.revistamo.org, es la página web de Revista de Medio Oriente. Hasta la próxima, Masa. Hasta la próxima.